La guerra había llegado a la Tierra de la mano de los invasores. Inexplicablemente, un día el cielo se oscureció con naves gigantescas que surcaron el horizonte. Nadie entendió al principio qué estaba sucediendo, solo que la Tierra temblaba bajo los pasos de unos enemigos que no conocían. La humanidad, desprevenida, se vio obligada a enfrentarse a un peligro completamente desconocido. Los invasores no eran como nada que la humanidad hubiera visto antes. Criaturas de otra raza, con tecnologías que parecían magia y una fuerza destructiva tan grande que ningún ejército estaba preparado para hacerles frente. El primer contacto fue fatal. Las primeras olas de ataques desataron un caos global. Las grandes ciudades se redujeron a escombros en cuestión de horas, y la gente comenzó a huir sin rumbo, temerosa de ser aniquilada. La esperanza parecía una ilusión lejana, y por un tiempo el destino de la humanidad pendió de un hilo. Sin embargo, los líderes del mundo no estaban dispuestos a ceder sin luchar. La humanidad tenía algo que los invasores aún no conocían: su capacidad para resistir. La lucha comenzó con los medios tradicionales, pero pronto quedó claro que no bastaba con armas convencionales. La diferencia de poder era abismal, y la humanidad, siempre innovadora, recurrió a lo que parecía ser la última solución posible: desarrollar tecnologías nuevas, más poderosas, para defenderse. Lo que comenzó como una defensa desesperada, pronto se convirtió en una carrera armamentista a gran escala, con el uso de armas masivas y destructivas. El gobierno mundial, formado por las principales potencias que quedaban, aprobó una nueva estrategia: el uso de un arma que, aunque prohibida durante siglos debido a sus consecuencias catastróficas, era la única opción para darles una oportunidad a los humanos de sobrevivir. Un dispositivo de energía capaz de destruir grandes áreas de la superficie, similar a una bomba nuclear, pero con un poder aún más devastador. Esta arma, conocida como el Coloso, se basaba en tecnología experimental adquirida a partir de los restos de las naves extraterrestres caídas en los primeros ataques. La decisión de usar el Coloso dividió al mundo. Muchos vieron esta medida como la única forma de preservar lo que quedaba de la humanidad, mientras que otros cuestionaron profundamente las consecuencias morales de tal acción. A pesar de las críticas, el gobierno mundial estaba decidido a llevar a cabo el plan. Sabían que, si no utilizaban todo su poder para resistir, todo estaría perdido. La humanidad, temerosa de ser exterminada, optó por jugar su última carta, sin importar el precio que tuviera que pagar. El primero de los grandes ataques comenzó al amanecer, cuando la Tierra, aún dormida, fue despertada por el rugido de la energía liberada por el Coloso. El rayo de luz que cruzó el cielo destruyó una gran parte de la flota extraterrestre. Y aunque el impacto fue devastador para los invasores, también tuvo un costo enorme. La radiación liberada por la explosión no solo afectó a los enemigos, sino que también alteró el clima global y afectó gravemente a los ecosistemas de la Tierra. La humanidad había ganado una batalla, pero el precio de la victoria ya se hacía evidente. Las áreas cercanas al epicentro de la explosión se habían vuelto inhabitables, y las comunidades cercanas a las zonas de impacto sufrieron consecuencias inmediatas. El comandante general de las fuerzas terrestres, Víktor Tarasov, observó con una mezcla de alivio y preocupación el radar que mostraba la caída de las naves invasoras, pero también el coste en vidas humanas y la destrucción de la naturaleza. Se encontraba en una sala de mando subterránea, rodeado de sus oficiales y analistas. Sabía que la humanidad había hecho lo necesario para protegerse, pero al mismo tiempo sentía una presión enorme sobre sus hombros. ¿Qué tipo de victoria había sido esta? ¿Había valido la pena destruir una parte de su propio mundo solo para detener a los invasores? Comandante Tarasov, los informes de las zonas afectadas siguen llegando, dijo uno de los oficiales, su voz tensa.
Los daños en las ciudades cercanas al epicentro son catastróficos. La radiación se ha dispersado por kilómetros a la redonda. Aparte de la pérdida de vidas humanas, los cultivos han quedado arruinados y muchos ecosistemas han sido destruidos. Tarasov asintió lentamente, su mirada fija en la pantalla de la sala de operaciones. El golpe había sido decisivo, pero ¿a qué costo? Habían ganado la batalla, sí, pero la guerra no se ganaba solo con victorias militares. Estaba claro que la humanidad debía enfrentarse no solo a los invasores, sino también a las secuelas de su propio poder destructivo. ¿Cuántos sobrevivientes tenemos?, preguntó Tarasov con voz grave. Muchos han evacuado, pero las condiciones son extremas, respondió el oficial. Las zonas de desastre están muy por encima de lo que podemos manejar. Los refugios están al límite. Necesitaremos más recursos para proteger a los sobrevivientes de la radiación. El comandante se quedó en silencio, mirando la pantalla, observando cómo los números de víctimas se actualizaban a cada minuto. La humanidad había tomado su última opción. ¿Pero era esto lo que realmente querían para el futuro? ¿Habían cruzado una línea de no retorno? ¿Y qué dirían las futuras generaciones sobre esta guerra y las decisiones que tomaron para sobrevivir? Cada pregunta lo consumía, pero no había tiempo para respuestas. La batalla aún no había terminado. Los invasores no se habían rendido, y la humanidad debía prepararse para lo que vendría a continuación. Ordenen la activación de los refugios de emergencia. Necesitamos un plan para la reconstrucción, pero también debemos prepararnos para un posible contraataque. Los invasores todavía no han caído, y no podemos confiarnos. La victoria de hoy no significa que hayamos ganado la guerra. Mientras las órdenes se daban, Tarasov se dio cuenta de que la moralidad de sus decisiones era una cuestión que él, y la humanidad en general, tendría que enfrentarse en el futuro. La guerra no solo se ganaba con armas, sino con las decisiones que se tomaban al usar esa fuerza. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde serían capaces de usar su poder para protegerse? Y en la distancia, en las naves aún flotando en el cielo, los invasores también se estaban reorganizando. La batalla por la supervivencia de la Tierra apenas comenzaba. Sin embargo, lo que ya estaba claro era que, en este nuevo conflicto, la línea entre la defensa y la agresión se había difuminado. Y nadie, ni humanos ni extraterrestres, estaba listo para las consecuencias de esa línea difusa. A medida que la humanidad avanzaba en su guerra contra los invasores, las tensiones comenzaron a crecer. La batalla, que al principio parecía una cuestión de supervivencia, se transformaba en una lucha por la identidad de la humanidad misma. El uso de tecnologías avanzadas para defenderse de los extraterrestres se estaba tornando cada vez más destructivo. Las grandes ciudades, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora eran ruinas humeantes. La guerra, que había comenzado como una cuestión de protección, estaba dejando un rastro de muerte y devastación que afectaba no solo a los enemigos, sino también a los propios humanos. La creación y el uso de El Coloso, un dispositivo de energía masiva capaz de destruir grandes áreas, se había convertido en el eje central de la defensa humana. Esta arma, aunque eficaz, también traía consigo una serie de dilemas éticos que ponían en cuestión la legitimidad de las acciones humanas. La humanidad había decidido, por supervivencia, usar cualquier medio para defenderse. Pero al hacerlo, había cruzado una línea que nunca antes había considerado. Víctor Tarasov, el comandante general de las fuerzas terrestres, veía con creciente preocupación cómo la moralidad de la guerra se estaba desdibujando. Al principio, el uso de El Coloso parecía una necesidad. Después de todo, si no usaban la tecnología avanzada, la humanidad podría haber sido aniquilada. Sin embargo,
Cada vez que se activaba la máquina, se eliminaban no solo a los invasores, sino también a cualquier cosa que estuviera en su camino. Edificios, vegetación, infraestructura vital para la supervivencia humana. La línea entre defenderse y destruir todo lo que quedaba de la civilización se volvía cada vez más borrosa. Comandante Tarasov, el informe del último uso del coloso está llegando, dijo el oficial que se encontraba junto a él en la sala de mando. Las pérdidas humanas en las zonas cercanas al epicentro han sido devastadoras. Hay miles de civiles entre las víctimas. La radiación ha alcanzado una zona mucho mayor de lo que habíamos calculado. Tarasov miró los datos en la pantalla, con un nudo en el estómago. La primera vez que usaron el coloso, habían sido conscientes de las posibles consecuencias. Sabían que la destrucción en su propio mundo sería inevitable. Pero no fue hasta ver las imágenes de las zonas afectadas que la magnitud de la decisión que habían tomado comenzó a atormentarle. Los aldeanos y sobrevivientes cercanos al centro de la explosión estaban siendo afectados gravemente por la radiación. Aunque los invasores habían sido derrotados en gran parte, el costo para la humanidad era incalculable. ¿Cuántos más?, preguntó Tarasov, su voz temblorosa por la presión. ¿Cuántos más tenemos que perder para ganar esta guerra? El oficial vaciló antes de responder. Comandante, la situación es cada vez más insostenible. La gente está empezando a cuestionar el uso del coloso. Hay protestas en las principales ciudades de resistencia y las voces que se oponen a la guerra crecen cada día. Se está produciendo una fractura interna y los líderes del gobierno mundial están presionando para que se detengan los ataques masivos. Pero, al mismo tiempo, los invasores están reorganizándose. Si no seguimos usando nuestra tecnología avanzada, la derrota será inminente. Tarasov cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. En su mente, la guerra ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino una lucha por la humanidad misma. Había defendido la vida de miles de personas utilizando una tecnología tan poderosa que ya no podía distinguir si sus acciones los hacían protectores o destructores. En ese momento, una llamada interrumpió su tren de pensamientos. Era Mara, la directora de los científicos que habían estado desarrollando nuevas armas para la humanidad. Comandante, necesitamos hablar sobre el coloso. El dispositivo está a punto de ser sobrecargado. La radiación está alterando los ecosistemas a una velocidad alarmante. Si seguimos utilizando la máquina, podríamos destruir las últimas fuentes de vida en la Tierra. Tarasov sabía que las palabras de Mara eran ciertas. Habían estado utilizando la tecnología sin detenerse a pensar en sus consecuencias a largo plazo. La Tierra, a pesar de sus esfuerzos por defenderla, estaba siendo destruida por las mismas armas que habían usado para protegerla. Cada uso del coloso dejaba una huella imborrable en el planeta, y aunque las fuerzas invasoras estaban siendo derrotadas, la supervivencia de la humanidad también estaba en juego. ¿Y qué propones hacer, Mara?, preguntó Tarasov, su tono lleno de frustración. ¿Dejamos que los invasores destruyan todo lo que queda? ¿Nos sentamos a esperar nuestra extinción? Mara guardó silencio por un momento antes de responder. Lo que propongo es una alternativa. Necesitamos cambiar nuestra estrategia. No podemos seguir luchando de la misma manera. Podemos defendernos sin destruir todo lo que hemos intentado salvar. Hay que negociar, buscar una forma de detener este conflicto sin depender de la destrucción masiva. ¿Negociar?, repitió Tarasov, sorprendido por la propuesta. ¿Con los invasores que han arrasado nuestro planeta? ¿Qué más tenemos que negociar? ¿Nos han atacado? ¿Nos han matado? ¿Y ahora debemos ofrecerles paz? Mara respiró hondo.
No estamos negociando con los invasores, Tarasov. Estamos negociando con nosotros mismos. La pregunta no es si debemos rendirnos ante ellos, sino si podemos ser mejores que ellos. Si no paramos, si seguimos utilizando la misma violencia, entonces habremos perdido nuestra humanidad. No será una victoria, sino la destrucción de lo que nos hace humanos. Tarasov se quedó en silencio, asimilando las palabras de Mara. La pregunta moral que ella planteaba lo golpeó con fuerza. ¿De qué servía ganar una guerra si la humanidad misma se destruía en el proceso? Si continuaban utilizando el coloso y otras armas, ¿no se convertían en lo mismo que los invasores? ¿Qué quedaría de la humanidad si perdían sus valores, sus principios, todo lo que los hacía diferentes de aquellos a quienes luchaban? ¿Y si nos equivocamos?, murmuró Tarasov, mirando la pantalla que mostraba la desolación que habían causado. ¿Y si nos detenemos y todo esto se repite? ¿Qué opción nos queda entonces? Mara no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz estaba llena de tristeza y determinación. La opción es que tomemos la decisión correcta, sin importar cuán difícil sea. Si no nos detenemos ahora, si no cambiamos, perderemos no solo esta guerra, sino nuestra alma. El silencio que siguió fue largo. Tarasov sabía que, al final, la decisión no sería fácil. No solo se trataba de ganar o perder una guerra, se trataba de definir qué tipo de humanidad quedaría después de todo esto. ¿Serían ellos los vencedores o solo sobrevivientes de una destrucción que no podría repararse? En ese momento, Tarasov entendió algo fundamental. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino en las decisiones que tomaban cada día. Y en ese mismo instante, la humanidad enfrentaba la batalla más importante de todas. La batalla por no perderse a sí misma. La guerra contra los invasores había llegado a su punto crítico. Después de semanas de intensos enfrentamientos, la humanidad, bajo la presión de una inminente derrota, activó la última esperanza: el Coloso. El dispositivo de energía masiva, diseñado para destruir todo a su paso, fue finalmente utilizado en un ataque contra las naves invasoras. El poder de esta arma era indescriptible. Su explosión creó una onda expansiva que erradicó gran parte de la flota enemiga en un instante. Las naves extraterrestres cayeron del cielo como escombros, y las fuerzas invasoras fueron aplastadas. La humanidad celebró, aliviada por la victoria que tanto había costado, pero pronto se dieron cuenta de que la victoria no era sinónimo de paz. La detonación del Coloso tuvo un precio mucho más alto de lo que cualquiera había anticipado. No solo las fuerzas enemigas fueron destruidas, sino que las consecuencias de su uso devastador fueron inmediatas y globales. A medida que la radiación se extendía por todo el planeta, las zonas circundantes al epicentro de la explosión comenzaron a experimentar cambios irreversibles. Las ciudades cercanas fueron arrasadas. La vida animal y vegetal desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y los ecosistemas que habían sobrevivido a las primeras fases de la guerra se desplomaron bajo la fuerza destructiva de la máquina. En las semanas posteriores, la magnitud de la tragedia se hizo aún más clara. Los informes que llegaban a la sala de mando de las fuerzas terrestres eran escalofriantes. La población humana había sufrido grandes pérdidas, no solo en las zonas cercanas a la explosión, sino también en otras partes del mundo donde la radiación y los efectos secundarios del Coloso habían causado estragos. Los sobrevivientes no solo luchaban contra la devastación material, sino también contra enfermedades y mutaciones causadas por la exposición a la radiación. Víktor Tarasov, el comandante general de las fuerzas terrestres, estaba en el centro de la sala de operaciones, observando los datos que llegaban sin cesar. La pantalla frente a él mostraba cifras alarmantes. Millones de muertos,
incontables heridos y una vasta zona de tierra inhabitable. Las naciones que habían sobrevivido se enfrentaban a una crisis sin precedentes. La tierra misma se estaba desintegrando bajo el peso de su propia defensa. «Comandante, los informes siguen llegando», dijo un oficial con voz tensa. «La radiación se extiende más allá de lo que calculamos. La agricultura está destruida. Los recursos se han agotado. Las poblaciones afectadas por la radiación son incalculables. La situación en las ciudades cercanas al epicentro es desastrosa. Los sistemas de salud están colapsando». Tarasov se frotó la frente, su rostro lleno de preocupación. Sabía que el uso de El Coloso era una decisión extrema, pero nunca imaginó que tendría consecuencias tan graves. Habían usado una tecnología diseñada para salvar a la humanidad, pero ahora parecía que esa misma tecnología estaba destruyéndola. Las preguntas comenzaban a surgir en su mente. ¿Habían tomado la decisión correcta? ¿El precio de la victoria había sido demasiado alto? «¿Qué estamos haciendo, oficial?», preguntó Tarasov, su voz grave. «¿Qué hemos ganado si ahora nuestra propia gente está sufriendo las consecuencias de nuestras acciones? ¿Hemos salvado al planeta o solo lo hemos destruido aún más?» El oficial guardó silencio, mirando la pantalla. No tenía respuestas. Nadie las tenía. El uso de la fuerza, la tecnología y la guerra había alterado el curso de la historia, pero no sabían cómo reconstruir lo que se había perdido. Mientras tanto, en las calles, los sobrevivientes luchaban por encontrar un sentido en medio de la destrucción. Las comunidades humanas, aún en shock por la derrota de los invasores, empezaban a enfrentar el terrible dilema de cómo sobrevivir en un mundo que había cambiado para siempre. Los recursos escaseaban. La comida y el agua eran cada vez más difíciles de encontrar, y las enfermedades causadas por la radiación se esparcían rápidamente. La humanidad había ganado la guerra, pero había perdido mucho más en el proceso. En una sala de conferencia del gobierno mundial se discutía cómo proceder. Los líderes del mundo, que inicialmente habían aprobado el uso de El Coloso, ahora se veían obligados a enfrentar las consecuencias de su decisión. La presión de los medios y de la sociedad era inmensa. Había quienes pedían justicia, quienes querían encontrar a los responsables y quienes incluso sugerían un juicio por los crímenes cometidos contra la tierra misma. «¿Qué hemos hecho?», exclamó un líder político, mirando los informes. «No solo hemos destruido a los invasores, hemos destruido nuestro propio futuro. La humanidad está en ruinas». Otro líder, más calmado, respondió: «Lo que hicimos fue necesario para nuestra supervivencia. Los invasores nos estaban arrasando. Si no hubiéramos usado El Coloso, no estaríamos aquí discutiendo esto. Es un mal necesario». «¿Un mal necesario?», replicó un tercer líder, levantando la voz. «¿A qué costo? ¿Qué queda de nuestra humanidad si permitimos que la desesperación nos lleve a destruir nuestro propio planeta? ¿Estamos tan alejados de los principios éticos que nos definen como especie?» La sala se llenó de murmullos. Nadie tenía una respuesta fácil. La guerra con los invasores había sido ganada, pero el precio de esa victoria estaba empezando a resultar demasiado alto. El dilema moral de la humanidad era ahora más urgente que nunca. ¿Hasta qué punto se podía justificar el uso de la fuerza para sobrevivir cuando esa misma fuerza podía destruir todo lo que quedaba por proteger? Víctor Tarasov, mirando la situación desde la distancia, sabía que la batalla por la supervivencia no estaba ganada. La humanidad había vencido a los invasores, pero ahora tenía que enfrentar la batalla más difícil: restaurar lo que quedaba, reconstruir no solo las ciudades, sino también la moralidad perdida en el proceso. La pregunta que más le rondaba la mente
era si el precio de la victoria era tan alto que ya no quedaba nada por salvar. ¿Había cruzado la humanidad una línea de no retorno? El uso de la fuerza, aunque justificado en su momento, había destruido la esencia misma de lo que trataban de proteger. Los días pasaban, y el mundo comenzaba a contar las consecuencias de su victoria. Pero, mientras tanto, las preguntas seguían siendo las mismas. ¿Qué le quedaba a la humanidad después de haber usado toda su fuerza para defenderse? ¿Qué valores quedaban intactos, si es que quedaba algo en pie después de la tormenta? La victoria contra los invasores fue un hito en la historia de la humanidad. Después de meses de guerra, las últimas fuerzas extraterrestres habían sido derrotadas. El Coloso, esa arma de destrucción masiva que había sido el último recurso de la humanidad, había cumplido su propósito. Acabó con la amenaza invasora. Pero la tranquilidad que siguió no fue la que todos esperaban. La devastación, el sufrimiento y las pérdidas humanas pesaban sobre las conciencias de todos. Víctor Tarasov, quien había liderado las fuerzas militares terrestres, estaba en su oficina, mirando el horizonte a través de la ventana. Aunque el planeta ya no estaba bajo el ataque directo de los invasores, algo seguía en el aire. Un vacío. Habían ganado la guerra, sí, pero las heridas dejadas por la violencia de El Coloso eran profundas. Los ecos de la explosión aún resonaban en sus mentes, pero más fuerte aún era la pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Había valido la pena? Las noticias que llegaban de las regiones afectadas eran alarmantes. Ciudades enteras seguían siendo inhabitables debido a la radiación, y los ecosistemas que aún quedaban eran inestables. Las miles de vidas humanas perdidas por la explosión y las consecuencias ambientales hacían que la victoria pareciera un precio demasiado alto. Tarasov recordó las palabras de su comandante, el primero en sugerir el uso del Coloso. La supervivencia de la humanidad es la única prioridad. Todo lo demás puede esperar. Al principio, esas palabras le parecieron correctas, pero ahora, con la guerra terminada, la realidad se mostraba diferente. ¿Habían sobrevivido realmente? ¿O quizás habían perdido algo mucho más valioso en el proceso? Esa misma pregunta se planteaba en cada rincón del mundo. Las protestas, las manifestaciones y los llamados a juicio contra los líderes mundiales que autorizaron el uso de El Coloso comenzaron a surgir. Los ciudadanos que habían perdido a sus seres queridos no podían entender cómo la humanidad podía justificar la destrucción masiva de su propio planeta por el bien de una victoria. Los derechos humanos, los valores morales y la ética de la guerra fueron cuestionados una y otra vez. No había una respuesta clara. A nivel global, las naciones estaban sumidas en un proceso de reconstrucción. Pero esa reconstrucción no solo era física. La humanidad debía reconstruir su moralidad. Había una forma de restaurar la fe en sus propios valores después de haber utilizado un poder tan devastador. O la humanidad se había convertido, irónicamente, en aquello contra lo que había luchado. Los discursos de los líderes mundiales ya no eran los mismos. Los tonos de seguridad y confianza que habían marcado el inicio de la guerra se habían transformado en silencios incómodos y promesas vagas de restauración. Una tarde, Víctor Tarasov fue convocado a una reunión con los líderes del gobierno mundial. Allí, en una sala austera, se enfrentó a un dilema moral aún mayor. La comunidad internacional, sumida en el caos de la reconstrucción y la división, quería encontrar una justificación para lo que había sucedido. Pero no había una justificación que pudiera calmar las heridas abiertas. Al final, lo que se discutió en esa sala fue una cuestión fundamental. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había perdido parte de sí misma en el proceso.
«Comandante», comenzó uno de los líderes, «la guerra contra los invasores ha terminado. El Coloso cumplió su misión. Pero ahora debemos enfrentarnos a la verdad de lo que hemos hecho. ¿Estamos dispuestos a vivir con las consecuencias de nuestras acciones?» Tarasov sabía que no tenía una respuesta fácil. «No estamos aquí solo para ganar la guerra», dijo con tono sombrío. «Estamos aquí para reconstruir, para entender si realmente hemos ganado algo que valga la pena». En ese momento, una funcionaria se levantó. «¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo restauramos lo que hemos destruido? La humanidad no puede vivir bajo la sombra de El Coloso. No es solo una cuestión de sobrevivencia. ¿Quiénes somos después de esto?». Las palabras resonaron en la sala. La verdad era dolorosa. La victoria había costado demasiado. La humanidad había utilizado la fuerza de manera imparable. Y aunque había eliminado a la amenaza, no podía escapar del hecho de que también había sembrado las semillas de su propio deterioro. El Coloso nos dio una victoria, sí, pero nos quitó mucho más, dijo Tarasov, mirando a cada uno de los presentes. Nos enfrentamos a los invasores, pero también nos enfrentamos a nosotros mismos. La verdadera batalla ahora no es contra los extraterrestres, sino contra lo que hemos hecho con nuestro poder. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo reconstruir las ciudades, sino cómo reconstruir nuestra moralidad. La reunión continuó, pero el sentimiento en la sala fue el mismo. El mundo estaba dividido. Las opiniones se dividían entre los que creían que la única manera de seguir adelante era aceptar el precio que se había pagado, y aquellos que veían en el uso de El Coloso una violación de todo lo que representaba la humanidad. El dilema sobre el uso de la fuerza se había convertido en la cuestión central. Mientras tanto, fuera de las paredes de esa sala, el pueblo se enfrentaba a sus propios demonios. Los sobrevivientes de la guerra, aquellos que todavía podían caminar por las calles de las ciudades arrasadas, vivían con el peso de las consecuencias. La guerra había dejado huellas físicas y emocionales profundas. Muchos de ellos se preguntaban si valía la pena haber ganado la batalla, si el costo había sido tan alto. A pesar de todo, algunos grupos comenzaron a abogar por la reconciliación, la sanación y la búsqueda de una nueva forma de vivir sin recurrir a la violencia. Las naciones comenzaron a formar coaliciones de reconstrucción, pero con un nuevo propósito. No solo reconstruir lo que se había perdido, sino restaurar la moralidad humana. La pregunta clave ya no era cómo ganar la guerra, sino cómo aprender de sus errores y evitar que algo tan destructivo sucediera nuevamente. El uso de la fuerza había sido inevitable, pero las preguntas sobre sus límites seguían flotando en el aire. ¿Era moralmente justificable la destrucción masiva para protegerse? ¿Cuándo cruzamos la línea entre la defensa y la opresión? La humanidad había tomado una decisión en momentos de desesperación, pero ahora, en la calma posterior, debía enfrentarse a las repercusiones de esa elección. El día de la reconstrucción no sería solo físico. Sería una reconstrucción moral, una reflexión sobre los límites del poder y la justicia. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse sobre un mundo en ruinas, pero con la esperanza de que, al menos, la humanidad podría aprender a caminar hacia el futuro con mayor sabiduría. Al final, la batalla más grande ya no era contra los invasores, sino contra la sombra de lo que la humanidad se había convertido. Era un recordatorio de que la verdadera victoria no solo se mide en términos de supervivencia, sino también en cómo uno elige usar el poder que tiene. La guerra, finalmente, había terminado. Después de meses de enfrentamientos, sacrificios y la utilización de tecnologías devastadoras, la humanidad había logrado repeler a los invasores. El Coloso, la temida arma de destrucción masiva, había cumplido su propósito.
Las fuerzas extraterrestres que amenazaban la existencia de la humanidad habían sido derrotadas, y el planeta, aunque gravemente herido, aún respiraba. Sin embargo, la victoria se había cobrado un precio extremadamente alto. Las ciudades que antes eran prósperas y llenas de vida, ahora eran solo escombros. Los ecosistemas habían colapsado, y la radiación que emanaba de las zonas afectadas por el uso del coloso seguía extendiéndose. Millones de vidas humanas se habían perdido en la batalla, y las secuelas del ataque no solo se limitaban a la destrucción física, sino que también afectaban la psique colectiva de la humanidad. El uso de tanta violencia, incluso por una causa justificada, había dejado cicatrices profundas, tanto en la tierra como en los corazones de los sobrevivientes. Víctor Tarasov, el comandante general de las fuerzas militares terrestres, se encontraba en la sala de operaciones, mirando a través de la ventana que daba al paisaje arrasado. Aunque la guerra había terminado, su mente no dejaba de dar vueltas a las consecuencias de las decisiones tomadas. ¿Había sido correcto utilizar el coloso? ¿Había valido la pena destruir tanto para conseguir la paz, solo para enfrentar un mundo que ya no podía reconocerse? El mundo ya no sería el mismo. Las naciones que antes eran potencias globales, ahora luchaban por sobrevivir en un entorno que se estaba deteriorando rápidamente. La Tierra ya no podía sostenerse por sí misma, y las naciones comenzaban a unirse en un intento de restaurar el equilibrio. Sin embargo, la reconstrucción no solo era física, también era moral, ética y espiritual. La pregunta sobre el uso de la fuerza y la justificación de las decisiones tomadas seguía resonando en cada rincón del planeta. La reconstrucción, un nuevo comienzo o una ilusión. La reconstrucción, tanto del planeta como de la moralidad humana, se convirtió en el desafío central. Las naciones comenzaron a colaborar para reparar las infraestructuras destruidas, limpiar las tierras contaminadas y reconstruir las ciudades arrasadas. Pero el proceso no era tan sencillo. La confianza en el gobierno global estaba rota, y las voces disidentes que se oponían a la guerra y al uso del coloso eran cada vez más fuertes. La humanidad se encontraba dividida entre aquellos que querían seguir adelante y aquellos que sentían que el costo moral de la victoria era insoportable. En una reunión internacional de los líderes mundiales, se discutió la necesidad de reconstruir la confianza. Los líderes, muchos de ellos responsables de haber autorizado el uso del coloso, estaban bajo una presión inmensa. En la sala se sentía la tensión en el aire, y las discusiones sobre la ética del uso de la fuerza se prolongaban sin llegar a un consenso. Algunos pedían justicia, otros querían una disculpa oficial, pero todos coincidían en una cosa: el camino hacia la reconciliación no solo sería difícil, sino que requeriría un esfuerzo común para sanar las heridas abiertas por la guerra. ¿Cómo reconstruimos lo que hemos perdido?, preguntó uno de los líderes en la mesa, su voz llena de desesperación. No solo hablamos de edificios, infraestructuras o recursos. Hablamos de nuestra humanidad, de la moralidad que hemos perdido al usar el coloso. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos que la violencia masiva es la respuesta a nuestros problemas? ¿Qué valores podemos ofrecerles? La pregunta quedó flotando en el aire. Nadie tenía una respuesta clara. Habían ganado la guerra, pero habían perdido mucho más en el proceso. La lucha por la supervivencia había eclipsado los valores que alguna vez definieron a la humanidad. La guerra había mostrado lo peor de la humanidad, y la reconstrucción tenía que ser más que una restauración física. Necesitaban reconstruir lo que habían destruido dentro de sí mismos. Una nueva ética de supervivencia. En medio de todo el caos, algunos líderes comenzaron a abogar por un cambio fundamental en la forma de pensar. La guerra, aunque inevitable en algunos momentos, no podía ser la única herramienta de supervivencia.
Los recursos debían ser utilizados de manera más equitativa. El daño al medio ambiente debía detenerse. Y las armas de destrucción masiva debían ser erradicadas. La verdadera reconstrucción debía basarse en un cambio en la mentalidad colectiva. Si queremos realmente reconstruir, necesitamos comenzar desde las bases, dijo una líder que se había opuesto al uso del coloso desde el principio. Debemos aprender a vivir en armonía con nuestro entorno, sin depender de la destrucción masiva. Necesitamos invertir en tecnologías que restauren, no que destruyan. Pero, al mismo tiempo, algunos seguían sintiendo que la única forma de proteger a la humanidad era mediante el uso de la fuerza. El dilema seguía presente. ¿Cómo protegerse sin caer en los mismos errores que los invasores? ¿Cómo asegurarse de que la paz no fuera solo una ilusión, sino algo verdadero y duradero? El papel de los sobrevivientes. Mientras las discusiones continuaban en las salas de conferencias, los sobrevivientes de la guerra comenzaron a organizarse en grupos para reconstruir lo que quedaba. Estas comunidades no solo estaban buscando recursos materiales, sino también una forma de sanar las heridas emocionales y espirituales que la guerra había dejado. La batalla no solo había sido contra los invasores, sino contra la moralidad de sus propias acciones. Los niños, que habían crecido con la sombra de la guerra, se convirtieron en el símbolo de esperanza. Ellos representaban la posibilidad de un futuro diferente. Y aunque los adultos debatían sobre los términos de la paz, los jóvenes comenzaban a comprender la importancia de vivir sin recurrir a la violencia. Los movimientos por la paz y la reconciliación cobraron fuerza, abogando por un futuro donde la humanidad pudiera redimirse de sus propios errores. La lección final. Víctor Tarasov, mientras observaba el progreso de la reconstrucción, sabía que la humanidad no podría olvidar el pasado. Las heridas de la guerra seguirían siendo una parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, también entendió que el verdadero camino hacia el futuro requería un cambio profundo en cómo la humanidad utilizaba su poder. La guerra no solo había dejado un planeta destruido, sino que también había dejado una lección fundamental. El poder, por muy justificado que fuera, siempre tiene un precio. Y ese precio no solo se mide en vidas perdidas, sino también en la moralidad que se sacrifica en el proceso. La reconstrucción continuó, lenta pero constante. La humanidad, con todos sus defectos y errores, intentaba aprender de su pasado para construir algo mejor. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, había una nueva esperanza, basada en el entendimiento de que la paz solo podría lograrse si la humanidad aprendía a valorar más la vida que el poder. El precio de la victoria, aunque evidente en las cicatrices del planeta y de sus habitantes, no era en vano si conducía a un futuro donde la fuerza no fuera la única respuesta. Y esa, quizás, era la lección más importante que la humanidad podía aprender: que el verdadero poder radica en la capacidad de crear, no de destruir.